Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Te puedo decir que hasta ahorita muchas de las preguntas que tú tenías acerca del día de reposo te han sido contestadas. Pero sin embargo, el pastor Gambetta en el estudio del día de hoy finalizará este fascinante estudio de lo que la Biblia enseña acerca del verdadero día de reposo. Queremos dejarte saber de que si tú aún todavía no has pedido el folletito de la fe de Jesús, lo pidas al número que aparece en tu pantalla y con todo gusto lo mandaremos a tu casa. Muchas personas hasta ahorita nos han llamado diciéndonos cuántas bendiciones han obtenido al seguir estudiando esta serie de la fe de Jesús. Únete a nuestra cadena de oración, pide por tus necesidades y te garantizo que el Señor te contestará en base a su amor y a su misericordia. Querido amigo, entonces estamos listos para compartir la última parte de este fascinante estudio. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos, estamos nuevamente juntos para continuar nuestro fascinante estudio sobre lo que la Biblia enseña sobre el día de descanso. Este es tu programa, el Evangelio Eterno. Y antes de ir a continuar y a completar este tema tan interesante que hemos comenzado ya en la lección anterior, te invito a que junto conmigo inclines tu rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Enséñanos por tu palabra. Aplica a nuestro corazón tu verdad. Bendice a cada uno que en esta hora se ha reunido con nosotros para escuchar tu palabra. Dales los pedidos de su corazón. Gracias por escucharnos y respondernos. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando sobre el día de reposo. ¿Por qué el mundo cristiano está dividido con respecto a esto? Y dejamos en nuestra última lección bien establecido que el único día que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo, el día que el pueblo de Dios guardó en el Antiguo Testamento, que los apóstoles enseñaron y guardaron, que el mismo Señor Jesucristo enseñó a guardar, es el séptimo día, el día que el mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Si esto es cierto, si el Nuevo Testamento no enseña un cambio del sábado al domingo, si como vimos en la palabra de Dios, los apóstoles, la iglesia cristiana siguió guardando el sábado por siglos después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Si no hay ninguna autoridad en la palabra de Dios para el cambio del sábado al domingo, entonces, ¿cómo es que hoy en día el mundo cristiano en su mayoría guarda el domingo? ¿Sabes? Estaba profetizado. Nuestro Señor Jesucristo habló que su iglesia habría de ser infiltrada, que se meterían dentro de ella falsos maestros y falsos profetas. San Mateo en el capítulo 7, el Señor Jesús declaró, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces en el versículo 21 de San Mateo capítulo 7, Él declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Habría personas que predicarían en el nombre de Cristo, profetizarían en su nombre, harían milagros en su nombre,
pero no estarían con el Señor Jesús. Estarían haciendo obras de maldad. Él mismo lo anunció para el tiempo del fin. San Mateo capítulo 24, en el sermón profético, él dijo: muchos tropezarán, muchos falsos maestros, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y luego nuevamente en el versículo 24, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. San Mateo 24, versículo 4, Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. Una de las señales del tiempo del fin sería el engaño en el aspecto religioso. Los apóstoles también profetizaron de esta gran apostasía, este apartamiento, este separarse de la verdad que vendría. Allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el discurso de despedida del apóstol San Pablo, él les dice en el versículo 28 a los obispos, a los ancianos de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. San Pablo encomienda a los obispos, a los dirigentes de la iglesia, a la palabra de Dios, que se aferren a ella, porque de entre ellos mismos surgirían hombres que enseñarían engaño, mentira, y arrastrarían discípulos tras sí. Nuevamente, escribiendo a los Gálatas, el apóstol San Pablo declara en el capítulo 1: estoy maravillado, versículo 6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ya en aquella época había hombres que estaban pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, escribiendo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 6 y el versículo 3, San Pablo declara: si alguno enseña otra cosa diferente y no se atiene, no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vendrían hombres que enseñarían cosas diferentes de la doctrina que fue enseñada por Cristo y los apóstoles. Por eso, mi amigo, nosotros estamos estudiando la fe de Jesús, la doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron. Todo lo que os enseñamos es por palabra de Dios, aún así está escrito. No creas a lo que dice la gente, no creas a la tradición, no sigas las enseñanzas de hombres, sigue la fe de Jesús, la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Esto dice aquí el apóstol San Pablo. Nuevamente, escribiendo a los tesalonicenses, predice una terrible apostasía. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses.
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios, en su propia iglesia, como si fuera Dios, haciéndose adorar como Dios. ¡Wow! Tremendo. Vendría la apostasía, se apartarían de la verdad. Y dice aquí el apóstol, en la misma iglesia se levantaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se haría adorar como si fuera Dios. Él está citando aquí la profecía del libro de Daniel, porque ya el profeta Daniel, siglos antes, había profetizado de ese apartamiento de la verdad, de esa apostasía que vendría. Cuando él habló del futuro, de la historia de este mundo a través de la profecía que Dios le reveló, el profeta Daniel habló de un poder que se levantaría y se atrevería a atentar contra Dios, atentar contra las doctrinas y la verdad de Dios, y aún se atrevería a cambiar los tiempos establecidos por Dios y su santa ley. ¿Quieres leer sobre esto? Daniel capítulo 7. Dice allí, en el versículo 21 en adelante: yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Está hablando de un cuerno que nace de una cuarta bestia. El capítulo 7 nos habla de 4 bestias que representan 4 imperios mundiales. La primera bestia, un león, representaba el imperio babilónico. Noten, en esta profecía el profeta Daniel, Dios le revela la historia futura de la humanidad. Él vivió en la época de Babilonia y Dios le mostró 4 grandes bestias, 4 imperios que habrían de dominar sobre la tierra, y la historia confirma que esta profecía se cumplió al pie de la letra. La primera bestia, un león, representaba a Babilonia. La segunda bestia, un oso, representaba el imperio de los medos y los persas. Luego surge una tercera bestia, un leopardo, con 4 cabezas. Este leopardo representaba el imperio griego. Y las 4 cabezas, la división del imperio griego entre los generales de Alejandro Magno, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Luego surge una cuarta bestia. Esa cuarta bestia representa al imperio romano que dominó el mundo por casi 700 años. Y luego dice el profeta Daniel que esta bestia tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, dice él, representan 10 divisiones, 10 reinos que se levantarían del imperio romano. Y en medio de estos reinos divididos, esto se cumplió también en la profecía, el imperio romano se dividió en 10 porciones por la invasión de las tribus bárbaras. Pero el profeta sigue diciendo, en medio de esos 10 cuernos, vi otro cuerno, otro poder que surgía, que era diferente de los primeros 10 cuernos, y arrancó a 3 para surgir. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y se hizo más grande que sus compañeros. Y yo vi que este cuerno hacía guerra contra los santos de Dios y los vencía. El ángel me explicó, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará el imperio romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La división del imperio romano, los anglosajones, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los érulos, las 10 divisiones del imperio romano con sus 10 distintos idiomas de lo que es ahora Europa, alamanes, francos, etcétera, érulos. Pero dice, y en medio de ellos se levantará otro poder, diferente de los primeros. Este poder no iba a ser solamente un poder político, rey,
aunque iba a tener poder político, pero sería diferente porque se metería con asuntos religiosos. Sigue diciendo el versículo 24, hablará, versículo 25, hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí está, amigo que me escuchas, la profecía, un poder que sale de la cabeza de la cuarta bestia. Recuerda, la cuarta bestia es el Imperio Romano. Se divide en 10 naciones. Y en medio de las naciones, de la misma cuarta bestia que era Roma, de Roma surge un poder que se levantaría a perseguir al pueblo de los santos del Altísimo y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La historia confirma que el Imperio Romano, primero pagano, persiguió al pueblo de Dios. La historia de los mártires, millones de cristianos muertos, perseguidos por el Imperio Romano. Pero la historia confirma que luego el Imperio Romano se convierte al cristianismo, entre comillas, se convierte. El primer emperador romano que era pagano, adorador del sol, Constantino el Grande, se convierte al cristianismo en el año 312. Y él trata de fusionar, de unir, de mezclar el paganismo con el cristianismo. Obliga a que todas sus tropas se bauticen como cristianas. Eran paganos, sin instrucción los hace bautizar. Y ahora miles de cristianos ingresan al cristianismo siendo paganos. Estaban acostumbrados a adorar al dios Sol en el día dedicado al culto al Sol, el primer día a la semana, que los paganos de todas las naciones antiguas, de Babilonia, de los persas, que eran adoradores del sol y de la luna, adoraban al dios Mitra, el dios Sol. Los babilonios adoraban a Marduk, el dios Sol, dedicándole el primer día de la semana. La historia confirma que el Imperio Romano también siguió con las prácticas paganas, adorando al dios Sol, y Constantino, que era adorador del dios Sol, salía a la guerra bajo ese signo del dios Sol. Le llamaban Dominus Sol Invictus en latín, que quiere decir el Señor Dios Sol nunca vencido. Pero él escuchó una voz que le decía, en este signo vencerás. Y él vio una nube cruzada arriba del sol, e interpretó que la nube en forma de cruz representaba el cristianismo y el sol detrás. El cristianismo eclipsando al paganismo, la unión de los dos, en ese signo vencería. Por eso la cruz y el sol unidos son el símbolo de Constantino. Él fue el que implantó la primera ley, haciendo del domingo el día obligatorio para el Imperio Romano, siendo él ya cristiano. Hay un libro que quiero recomendarte, es libro de la historia de la iglesia cristiana, se llama El Gran Conflicto de los Siglos, y cuenta la historia desde la muerte de los apóstoles hasta nuestros días. Aquí se cuenta la historia de la iglesia primitiva y cómo ésta cayó en la apostasía. Pero aquí está citando en las notas de pie de página el famoso edicto de Constantino. Y dice así: ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso. Era como sigue. Y esta es ley del Imperio Romano, 7 de marzo del año 321. Que todos los jueces y todos los habitantes de las ciudades y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del Señor Dios Sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo del campo, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, de allí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Esto está bajo el Codex Justiniano, el libro 3, el título 12, el párrafo 2 de los códigos de leyes del Imperio Romano. El emperador Constantino decreta el domingo, el día del Señor Dios Sol. De allí viene el nombre de domingo,
Domingo viene del latín Dominus, que era el nombre del dios Sol, Dominus Sol Invictus. Ahora lo hace el día de reposo. Fusionando el cristianismo con el paganismo, millones de paganos ingresan a la iglesia. Los templos que antes eran los templos para adorar a los dioses paganos, ahora se transforman en templos cristianos. Y los dioses del paganismo, esas mismas imágenes las usan ahora para representar a los apóstoles y a los santos. Y los paganos siguen adorando las imágenes, solo que ahora no les llaman Júpiter, no les llaman Saturno, no le llaman el dios Sol, Mitra, sino que ahora le llaman San Pedro, San Pablo, San Juan y los demás santos. Y el paganismo se introduce de esa manera en la iglesia. No nos sorprende. Daniel capítulo 8 sigue diciendo el profeta, ese cuerno pequeño se engrandeció mucho, tanto que se levantó contra el Dios del cielo. Daniel 8 versículo 10. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, versículo 11, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación es enseñar doctrinas contrarias a la ley de Dios. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Amigo que me escuchas, la historia es triste. Los historiadores confirman esto que acabamos de leer. Déjenme leerles, por ejemplo, aquí lo que dice el cardenal Gibbons, el famoso cardenal de Baltimore, en el libro más famoso del catolicismo en América, La fe de nuestros padres, en la página 98, declara lo siguiente el cardenal Gibbons: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea, ni una declaración que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que los católicos jamás santificamos. La Iglesia cambió la santidad del sábado por el domingo por decreto eclesiástico, y todos los protestantes que guardan el domingo obedecen las instrucciones de Roma. Una declaración muy directa. Noten otro historiador, el famoso historiador Neander, profesor de historia de Alemania, declara lo siguiente en su libro de historia: las fiestas del domingo, como las demás fiestas religiosas, no fueron jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles no soñaron con erigir un mandamiento divino con respecto al domingo, como tampoco siquiera soñó la Iglesia apostólica primitiva con trasladar al domingo las prescripciones del sábado. No fue Cristo ni los apóstoles que cambiaron el sábado al domingo. Esto se hizo por la apostasía de la Iglesia. Profesor de Berlín, Historia Eclesiástica. Amigo que me escuchas, esa es la verdad con respecto al cambio del día de reposo. La Iglesia popular finalmente consagró el domingo como día de reposo, y su santidad Juan Pablo II, en su encíclica Dies Domini, Día del Señor, proclamada en 1998, declara específicamente en esa encíclica papal que el día venerado por los paganos, el día dedicado al culto al dios Sol, la Iglesia lo apartó en el concilio de la Odisea en el año 367 para que fuera el día de descanso en honor de la resurrección de Cristo. El mismo Juan Pablo II declara que el día que Dios estableció en la creación del mundo fue el séptimo día, el sábado, pero por autoridad eclesiástica la Iglesia lo cambió al domingo. Amigo que me escuchas,
Dios tiene una señal sobre su verdadero pueblo. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el apóstol San Pablo declara, en el versículo 4, Hebreos capítulo 4 y versículo 4, porque en cierto lugar Dios dijo así con respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9, por tanto, queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Versión de Torres Amat. Porque el que ha entrado en su reposo, reposa de sus obras como Dios reposó de las suyas en el séptimo día. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cristo no cambió la santidad del sábado por el domingo. Los apóstoles no lo cambiaron. Dios no lo cambió, su palabra no puede ser alterada. Dice, la palabra que sale de mi boca no podrá ser cambiada. Lo que yo he dicho permanecerá. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Nada se le puede añadir ni quitar. El único que se atrevió a cambiar los tiempos de culto establecidos por Dios y la ley de Dios, el cuarto mandamiento de su santa ley, es el poder que surge de Roma, que habría de sentarse en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios, porque se cree que tiene el derecho de cambiar las leyes divinas. Jesús tiene un día que lo recuerda a Él como el Dios creador y el Redentor, y la palabra de Dios dice que ese día es la señal de su pueblo. Éxodo capítulo 31 dice en el versículo 13, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Cualquiera que hiciere obra alguna, en ese día aquella persona será cortada de en medio del pueblo de Dios. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo consagrado a Jehová tu Dios. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y mi pueblo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hemos visto de dónde surge el cambio. La pregunta que queda es, bueno, si el sábado es el día de reposo, ¿cómo debo guardarlo? ¿Qué espera Dios de mí? En nuestra próxima lección vamos a ver la pura verdad, lo que la Biblia enseña sobre cómo guardar el día del Señor. Debe ser un día especial de delicia, de gozo, de alegría y no una carga. Te invito a que me acompañes pidiendo la bendición de Dios sobre lo que hemos aprendido en esta hora. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos amonesta de esta apostasía que vendría, este apartarse de tu verdad, falsos maestros, obispos que enseñarían el error. Señor, gracias porque tú nos has revelado tu verdad. Y aunque a veces resulta difícil aceptar que nos han enseñado un error, gracias porque tú nos amas y nos muestras la verdad de tu palabra. Bendice a cada uno que en esta hora ha tomado la decisión de serte fiel a ti, de obedecer a Dios antes que los mandamientos de hombres, y confírmanos en tu verdad. Gracias por responder nuestra oración. Gracias por el privilegio de pedírtelo en el nombre de tu amado Hijo.